Si tenemos que dar una explicación de por qué ocurrió ese cambio entre la edad moderna y la edad contemporánea, tenemos que fijar nuestra mirada en Adam Smith. Recordemos la situación. Los comerciantes habían crecido mucho, pero tenían un sistema que les indicaba qué cosas podían comerciar y con quiénes y en qué momento. Los reyes. Los reyes aplicaban un sistema que se llamaba mercantilismo, por el cual los comerciantes estaban subordinados a que el tipo de comercio que se hiciera fuera en conveniencia de ese reino y no de otro. Por lo tanto, los comerciantes eran parte integrante de un reino. Cuando estos capitalistas crecen mucho, esa condición de ser parte de un reino empieza a ser toda una contra para ellos. Recordemos, por otra parte, que estaba expandiéndose mucho la idea de el liberalismo intelectual o liberalismo filosófico. Esto es, cada individuo es independiente y libre de hacer y pensar como quiera. ¿Qué faltaba? Alguien que llevara ese pensamiento a el comercio. Pero el iluminismo, como corriente de pensamiento, decía todo tiene que estar iluminado por la razón. Por lo tanto, Adam Smith, para crear una estructura lógica para justificar que los comerciantes pudieran ser libres del sistema, tenía que hacer una creación intelectualmente lógica. Por lo tanto, fabrica algo así como una deducción a través del método científico para justificar por qué los comerciantes tenían que ser libres, esto es, aplicar un liberalismo comercial. Nosotros a comienzo del curso hicimos un análisis de la forma en que nuestro cerebro pensaba o que nuestro cerebro generaba impulsos a través de las emociones. Y entonces hablamos de que había dos tipos de emociones enfrentadas, que una era la de me salvo a mí mismo o intento ser el líder de la manada para que la manada busque ayudarme a mí, que voy a ser el que va a mantener sana, protegida a la manada, el macho alfa, o me pienso como elemento comunitario, como parte integrante de una manada, y entonces pienso en el contexto de ayuda mutua. Esos dos impulsos van a estar siempre jugando dentro nuestro y van a ser los que condicionen las actitudes que tomamos cotidianamente. Pero Adam Smith, en aquella época, desconocedor de la neurociencia que está empezando a hacer sus primeras armas en esta época, plantea como primer postulado o como premisa de funcionamiento de su teoría el concepto de el hombre es egoísta por naturaleza. Bajo ese condicionante de todos somos egoístas, plantea la necesidad de crear una estructura lógica de funcionamiento, una organización de las sociedades que permita que con un conjunto de entidades egoístas, los seres humanos, se pueda llevar adelante una sociedad que no tenga conflictos. Y entonces a partir de ahí plantea este concepto de el liberalismo. ¿Cuáles son los axiomas que pone en el liberalismo? El primero, existe una mano invisible del mercado que sigue su propia ley natural y que va a ser la encargada de regular la oferta y la demanda. Esto es, los costos de las cosas que se ofrecen para el consumo. Expliquémoslo en forma sencilla. Lo que estaba tratando de decir es que habiendo dos empresas o tres empresas, si alguna de ellas intentaba poner costos altos en sus productos, la otra los iba a poner un poco más barato para lograr que los compradores le compraran a ella, y entonces la empresa que había puesto costos altos iba a tener que bajar los costos aún más que la segunda empresa, y entonces la segunda empresa iba a bajar los costos y así entre las dos iban a bajar tanto los costos como fuera posible para seguir teniendo ganancias, pero ser competitivas en el mercado. A esto Adam Smith le llamaba la mano invisible, un algo
que regulaba que los costos se mantuvieran siempre en un valor mínimo posible para que todo funcionara. A poco de andar, lo que sucedió es que las empresas se pusieron de acuerdo y entre las dos elevaron los costos para tener mayor ganancia las dos. Esto es, si una producía caramelos y chupetines, tenía bajo los precios de los caramelos y alto el de los chupetines, para que la otra pudiera tener alto el de los chupetines y bajo el de los caramelos, y ninguna de las dos se hiciera competencias entre sí y pudieran ir subiendo los precios de ambos productos. Más aún en la actualidad hay empresas que crean sus propias empresas competidoras, esto es, crean lo que se llama una segunda marca de la empresa, para, al elevar los precios de los productos de segunda marca, justificar que los productos de primera marca puedan tener un valor mayor. Esto es, la propia competidora es su empresa. Con lo que la mano invisible del mercado, que parecía un postulado irrevocable, en verdad no tiene una demostración científica posible, y peor aún, las demostraciones que se han hecho son todas justificando el no funcionamiento de esa mano invisible. El segundo axioma es: el hombre es naturalmente libre, y como es naturalmente libre, también lo es para elegir lo que le conviene. Por lo tanto, cada uno de nosotros como consumidor o como productor tiene derecho a hacer lo que quiera y además tiene la libertad de elegir lo que más le convenga. De este segundo postulado también aparecen contraejemplos y por lo tanto la negación de su proposición, porque ¿qué libertad tiene un individuo de comprar si existe una única empresa monopólica? Esto es, la única que ofrece las ofertas. ¿O qué libertad tenemos para consumir lo que querramos si hay escasez de trabajo y por lo tanto no tenemos ingresos suficientes como para comprarlos? Entonces, la libertad es un concepto que está condicionado por otro montón de factores del mundo externo que no son solamente la buena voluntad de decir la empresa produce lo que vos necesitás. El tercer axioma es mucho menos demostrable y dice que Dios es sabio y por lo tanto no nos va a dejar cometer errores para que las cosas no funcionen mal. Y el cuarto axioma, que sí tiene posibilidades de hacer un trabajo estadístico y ser demostrado, y es el único con el cual hoy en día se está discutiendo este concepto del liberalismo, y es: todos los gobiernos son ineficientes y por lo tanto hay que dejar que las empresas se manejen libremente porque eso da garantía de que las cosas vayan a funcionar bien. Adam Smith condensa todas estas ideas en un libro que se llama La riqueza de las naciones y que publica en 1775. No es casualidad que en 1776 en Estados Unidos, colonia de Inglaterra, se produce una revolución para instalar un sistema de república, con lo cual derrocarían o por lo menos se liberarían de los condicionantes comerciales que establecía el rey de Inglaterra. Esta revolución, al igual que la Revolución Francesa de 1789 y de las revoluciones de todas las colonias españolas, incluida la nuestra, son auspiciadas y solventadas por este movimiento que se había creado entre científicos, ocultistas, comerciantes, que se llamaba la masonería. No es casual entonces sucesos en el medio de la Revolución Francesa como el que tiraran a la Virgen desde la punta de la Catedral de Notre Dame e instalaran allí a la estatua de Isis, la diosa de la sabiduría. De nuevo recordemos este concepto que tenían los ocultistas de la sabiduría, la luna y la diosa Isis egipcia. Hagamos un poco de memoria con esto de la sociedad lunar, y cuando decimos que verdaderamente influía la masonería es para hacer notar que en Francia, en medio de la revolución, ya había 1005 logias inscriptas y que había 75.000 integrantes de lo que era la francmasonería, o sea, la masonería francesa. No es casual tampoco de que San Martín pidiera permiso en el ejército español
para irse a la colonia del Alto Perú y en lugar de eso fuera a recibir instrucciones a Inglaterra, a la masonería inglesa, y desde allí viniera en forma clandestina, o por lo menos no con los parámetros esperados, a la colonia del Virreinato del Río de la Plata a encargarse de la revolución. Y el grupo que los espera, de Belgrano, Moreno, Larrea, todos pertenecen a una logia de la masonería que se llama Logia Lautaro. Y después vemos aparecer su simbología en cosas como la Declaración de los Derechos del Hombre, donde encabeza un triángulo con el ojo que todo lo ve, muy símbolos de la masonería de aquella época, que volvemos a encontrar también en el billete de dólar. Rescaté unas viñetas de caricatura publicadas 100 años después en Francia, donde muestran la diferencia entre la edad moderna y la edad contemporánea. Mientras que la edad moderna la muestran con un campesino teniendo que arrastrar el arado, con los nobles encima de él, contando billetes, para la edad contemporánea sigue estando el mismo campesino arrastrando arado, pero tiene por encima de él, en lugar de a los nobles, como en la edad moderna, ahora a alguien con la nariz curvada y anteojos, muy símbolo de judíos relacionados con los banqueros y los prestamistas, alguien con simbología de triángulo, compás y regla, muy relacionado con la masonería, y un gordo con mucho dinero y galera, muy relacionado con los banqueros. Esto es, prestamistas judíos, masonería y banqueros conforman lo que terminó subyugando al trabajador en la edad contemporánea en lugar de subyugarlo los nobles en la edad moderna. Esa viñeta de chiste define un poco sintéticamente el cambio que se produjeron entre estas dos edades. Pero si ahora este nuevo modelo, el liberalismo, no clasificaba a los seres humanos por la función que cumplía dentro del sistema, porque ya no había más una diferencia entre nobles, clero, campesino, comerciante, sino que ahora todos eran libres de hacer y en función de qué tan hábiles eran haciendo, les correspondía un puesto en el sistema. Entonces, ¿cómo se clasificaban dentro de este nuevo esquema de organización social? Sencillo, el que más tenía estaba arriba y el que menos tenía estaba abajo. Así es como se definen las nuevas clases. Ahora es clase alta, clase media y clase baja. Y esto depende de la cantidad de plata que uno tenga en el bolsillo. Dentro de la clase alta estaba un grupo de élite que o bien eran banqueros o empresarios o bien habían logrado fabricar empresas lo suficientemente grandes con mucha cantidad de obreros como para que todos ellos le proveyeran de ganancias suficientes como para no tener que trabajar. En la clase media estaban los trabajadores que tenían algún tipo de beneficios extra, como por ejemplo los trabajos liberales, esto es, abogados, médicos, comerciantes, trabajos cualificados, o bien campesinos que tenían tierra suficiente como para poder hacer trabajar a otro. Esto es, en esta clase estaban los que tenían suficiente producción de capital, o porque calificaban muy bien el trabajo que hacían, o porque tenían ingresos del trabajo de otro, pero en cantidades relativamente pequeñas. Y en la gran clase baja, el obrero. Pero como Adam Smith había dicho que todos teníamos en función de nuestras capacidades y todos éramos libres de alcanzar el éxito dentro de esta escala, si alguien quedaba por acá abajo, era porque no había hecho el esfuerzo suficiente. Y por lo tanto, si no tuvo interés en hacer el esfuerzo suficiente, ¿cuál era su derecho a exigir cosas? El obrero durante toda esta etapa fue abusado desde el punto de vista laboral, al punto tal de que las jornadas se extendían en duraciones de tiempo que
le convinieran al patrón. Esto es, 14 horas eran totalmente naturales. Que el trabajo lo hicieran niños o mujeres era mucho más práctico porque se les pagaba menos. Entonces prosperan ideas como el taylorismo, que sostiene que el obrero es una parte de la maquinaria y por lo tanto hay que eficientizar su trabajo. Para eso mide, controla, establece los tiempos de funcionamiento, los tiempos de descanso, las separaciones entre obreros para que no pierdan tiempo y optimiza el funcionamiento al menor costo. No es casual que a partir de eso ocurran movimientos obreros, ocurran masacres en las calles, ocurra que el Estado relacionado con los capitalistas pongan en juego a su mano de obra policial para reprimir los pedidos de derechos de los trabajadores. Ya en 1894 las mujeres científicas reclamaban por sus derechos. Y si la invención del motor a vapor generaría la primera revolución industrial, la aparición ahora con una ciencia de apoyo mucho más fuerte de los motores a combustión interna y los motores eléctricos, la explosión en la producción industrial sería gigantesca. A esto se lo conoce como segunda revolución industrial. Pero si ahora estamos con capacidad de producir mucha mayor cantidad de materiales, de bienes de consumo, necesitábamos también mucha mayor cantidad de materias primas para poderlos producir. Ahí es donde entran en juego los países del primer mundo y del tercer mundo. Esto es, los países donde estaban instaladas las empresas productoras de artículos de mucho mayor valor agregado por su elaboración, por su trabajo de elaboración, y los países donde solamente se extraía la materia prima para producirlos. No es casual que haya una expansión entre 1840 y 1880 de las redes de ferrocarriles. En nuestro caso, en Argentina, o en especial La Pampa, llegan redes hasta Pico, llegan redes hasta Parque Luro, llegan redes que vienen todas desde el puerto de Buenos Aires, porque el objetivo era explotar materia prima y llevarla. Por aquella época en Europa se conocía la frase de más plata que un argentino, para hacer notar la riqueza que acumulaban estos exportadores. Pero claro, no tenían en cuenta que en ese mismo momento el 90% de los argentinos estaban por debajo de la línea de indigencia. Esta fue la causa real de que ocurriera la famosa expedición al desierto. El propio informe oficial de la Comisión Científica al Estado Mayor General de la expedición a Río Negro en la Patagonia, en los meses de abril, mayo y junio de 1879, dice: era necesario conquistar real y efectivamente esas 15.000 leguas, limpiarlas de indios de un modo tan absoluto, tan incuestionable, que la más asustadiza de las asustadizas cosas del mundo, el capital, destinado a vivificar las empresas de ganadería y agricultura, tuvieran él mismo que tributar homenaje a la evidencia. Por si ocurriera algún tipo de discusión para entender cuál era la finalidad de la campaña al desierto, esta frase no deja ningún tipo de duda: vivificar empresas de ganadería y agricultura, esto es, materias primas, para el capital. A esta nueva etapa de organización de este sistema que se llama capitalismo se lo conoce como imperialismo colonial. Así es que durante la primera revolución industrial veníamos de una etapa de las revoluciones liberales, esto es, generar repúblicas en lo que hasta ese momento eran las colonias, una etapa de nacionalismo donde cada empresario que se instala en una república empieza a generar sobre ese lugar toda una suerte de fanatismo para abroquelarse en ese lugar y decir:
todo lo que se produzca acá es lo bueno, todo lo que se genere acá es lo bueno. O sea, aquel viejo concepto de los reyes ahora aplicado a me hago fuerte yo en mi lugar. Pero aparecen los avances tecnológicos y con los avances tecnológicos la segunda revolución industrial. Y recién decíamos, esa segunda revolución industrial va a generar lo que recién llamábamos el imperialismo colonial. Estamos produciendo mucho, necesitamos lugares de los cuales extraer materia prima. Pero esa explosión gigantesca que parecía no tener fin, que parecía que el planeta tenía recursos infinitos para expandirnos y crecer económicamente en forma infinita, y cuando digo crecer, digo a los capitalistas, encuentra que para tamañas bolsas de comercio como estaba necesitando una producción de semejante magnitud, ahora empezaban a escasear los consumidores. Entonces, entre grandes imperios comerciales empiezan a disputarse los proveedores de materia prima y los consumidores. Llegó el momento de las guerras. Pero ¿cómo llegamos a esto? Bueno, por un lado, aumentó mucho la población. Si miramos la curva, podemos ver en qué forma, durante la Revolución Industrial, creció desmedidamente la población. Esto se debía a que la gente de los campos emigró hacia las ciudades en busca de trabajo. Gran concentración de personas, aumento de la cantidad de familias que se iban formando y por lo tanto aumento de la población. Paralelamente a eso, concentración de la riqueza. ¿Cómo es que se dio la concentración de la riqueza? Bueno, pensemos en dos ejemplos que a la vista son similares. Tenemos por un lado una empresa con 2 empleados y el patrón. Y por otro lado una empresa con 500 empleados y el patrón. Si miramos los dibujos decimos es exactamente lo mismo. Ahora analicemos el dinero que hay en juego en estas dos empresas. Supongamos que ambas empresas producen bidones de 100 pesos. Ponemos estos números para hacer cuentas fáciles. Lo que sí estamos respetando en el ejemplo son los porcentajes que manejan las empresas. Una empresa chica con 2 operarios producirá, por ejemplo, 200 bidones. Eso significa que el sueldo de los operarios, esto que marcamos en celeste, que demandará 10 pesos para cada uno, representa un 10% de las ganancias, un 10% de los bidones que se vendió en esa fábrica. Por el otro lado, la fábrica va a tener un gasto de 20% de materia prima, inevitable. Un 20% que tendrá que pagarle al Estado, esto que tenemos en verde, como parte de los impuestos normales. Y por lo tanto le quedará al patrón 40% del capital. Eso significa que mientras cada uno de los asalariados se lleva 10 pesos de sueldo, el patrón se va a estar llevando 80 pesos de sueldo. Y uno dice, bueno, 8 veces el sueldo de un empleado. Parece un valor un tanto injusto, pero también tenemos que tener en cuenta que tiene riesgos comerciales, que tiene que poner maquinaria, que tiene que renovar la maquinaria. Podemos llegar a justificar esas 8 veces más ganancia que cualquiera de sus empleados. Ahora miremos el caso de una fábrica con 500 empleados. Entre otras cosas, una fábrica con 500 empleados tiene la ventaja de que, como puede hacer producción en serie, como optimiza mucho más la producción, tiene el doble de producción por empleado que una fábrica pequeña. Entonces, mientras que aquella con 2 empleados hacía 200 bidones, esta con 500 empleados hace 100.000 bidones. Nuevamente la distribución es igual, hay que pagarle 10 pesos a cada uno de los empleados, pero como ahora producen el doble, en lugar de significar un 10% del total de las ventas, representan un 5% del total de las ventas. La materia prima es inevitable, va a seguir saliendo un 20% del costo del producto, vamos a seguir teniendo un 10% de inversión en propaganda, marketing,
con la diferencia que ahora un 10% de todo lo producido son 100.000 pesos, cuando antes eran 20 pesos. Por lo tanto, todos nosotros, consumidores, nos enteramos mucho más de un producto de una empresa grande que de un producto de una empresa pequeña. Y por lo tanto, siempre compramos más al que tiene más propaganda. Por el otro lado, el 20% de impuestos también es igual para las dos, aunque las empresas grandes tienen algunas estrategias como invertir en fomento de actividades culturales y con eso degravan impuestos, por lo tanto este triangulito verde se suele achicar. Pero supongamos que no. ¿Qué le queda al patrón de esta nueva fábrica? Ahorró un poco en empleados, un 5%, por lo tanto, en vez de quedarle 40% como al de la fábrica chiquita, le queda 45%. Pero un 45% de todo lo vendido en esta fábrica son 45.000 pesos contra 10 pesos que cobra un asalariado. O sea que el patrón de este caso no está cobrando 8 sueldos como aquel, sino 4.500 sueldos por mes. Eso significa que el dueño de esta fábrica acumula aproximadamente 3 vidas de un empleado trabajando por cada mes que pasa. Esto es lo que generó la acumulación de riquezas, el famoso reparto de la torta. Ahora teníamos mega empresas con gigantescas ganancias, mucha población a la cual vendérsela, pero la disputa de quién va a ser la que le venda la producción. Empieza la pelea entre las empresas. Por un lado, Alemania estaba ganando mucho espacio en los Balcanes y Medio Oriente porque los industriales alemanes estaban creciendo muchísimo en industrias químicas, en industrias eléctricas, en industrias metalúrgicas y quitándoles espacios comerciales a Gran Bretaña y a Francia. Por el otro lado, Japón también estaba creciendo comercialmente y ya había tenido una guerra con Rusia en 1905 y la había ganado por el control de Corea. Ahora estaban disputándose el comercio en China. El mercado chino era el botín que tanto empresas rusas como empresas japonesas necesitaban para poderse expandir. La situación estaba tensa en todo el mundo y faltaba solo una chispa para que las empresas, desde un nacionalismo, las empresas nacionales, pusieran en juego su mano fuerte, el poder del Estado. La guerra era inminente. La chispa fue un estudiante bosnio que el 28 de junio de 1914 hace un atentado y asesina al archiduque heredero al trono de Austria. Empieza así la Primera Guerra Mundial y con ella entre 10 y 31 millones de muertos y 20 millones de heridos. Para el 11 de noviembre de 1918, Alemania firma un armisticio, el Tratado de Versalles, por el cual se compromete a pagar toda la deuda de todos los países que intervinieron en la Primera Guerra Mundial. 5 años después, Alemania todavía no se había podido recuperar y en una extrema pobreza le toca hacerse cargo de la primer cuota de esa devolución de la deuda que tenía que hacer. No puede hacerse cargo de la devolución de la deuda. Francia y Bélgica deciden cobrarse invadiendo justamente la zona más rica de Alemania, la zona minera. Pasan 10 años en los cuales Alemania va a los tumbos con mucha pobreza, la gente comiendo rata por las calles y hasta llegan a tener un intento de golpe de Estado que es fallido por parte de Hitler, pero muy apoyado por gran parte de su pueblo que pretendía un cambio de rumbo para Alemania. Lo cierto es que 10 años después de haber sido invadida, los alemanes votan en una elección democrática a ese que había hecho el golpe de Estado. Tienen como presidente a Adolf Hitler. Hitler implementa una forma de organización del Estado que se llama socialismo nacional. Recordemos, esto de nacional implica
que se piensa todo hacia adentro de la nación, no con la idea de compartir económicamente cosas con los demás, y Alemania se levanta económicamente muchísimo, pero con Hitler como presidente. 6 años después de que asume, tiene la capacidad como para invadir Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Podríamos detenernos en muchos detalles respecto de las dos guerras, porque la verdad es que estuvieron plagadas de cosas que realmente, desde el punto de vista emocional e incluso desde el punto de vista estratégico, fueron muy importantes. En la que sí nos vamos a detener es en el detalle de hacer notar que Norteamérica hasta este momento no había intervenido en la guerra. No había intervenido más que como una fuente estratégica de materia prima, vendían mucho a los países que estaban en guerra, con lo cual se había enriquecido mucho y había resultado un muy buen negocio sin pérdida para Norteamérica. Más adelante vamos a comentar por qué, pero digamos que para Norteamérica era muy importante entrar en guerra, ser parte de los países combatientes. Así es que, no logrando que la Cámara de Diputados y Senadores aprueben su entrada en la guerra, corta relaciones con Japón, echa al embajador, deja de tener relaciones comerciales, y entonces Japón, en medio de la guerra y viendo que este país directamente se había puesto en contra de Japón, decide hacer un ataque estratégico a Norteamérica. Norteamérica recibe la información de que iba a ser atacada Pearl Harbor medio mes antes. Pero Norteamérica no mueve nada. Es más, no mueve ni siquiera sus tropas de Pearl Harbor. Todos sabemos la masacre que fue eso, pero estaba planeado que así sea porque después de ese suceso el pueblo estaba horrorizado y políticamente era el momento adecuado para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Norteamérica entra en la Segunda Guerra Mundial y unos meses antes de que terminen se reúnen los ya sabidos ganadores. Se reúnen por un lado el primer ministro de Inglaterra, Churchill, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el presidente del Soviet Supremo, Joseph Stalin. ¿Para qué se reúnen estos tres líderes en una isla de Crimea? Para dividirse el mundo comercial a partir de ahí. A partir de este momento, de ganada la Segunda Guerra Mundial, América para los americanos. América del Sur y Central es la zona de explotación que le queda a Norteamérica. África y Australia para Europa y China para Rusia. Algo que se va a conocer después como la División Internacional del Trabajo, aunque en realidad sería de las ganancias del trabajo de otro. Pero ¿cómo es que los intereses comerciales pudieron llegar a generar una guerra mundial? Perdón, dos guerras mundiales. Bueno, para eso tenemos que retrotraernos a la situación en la que estaba Estados Unidos en 1906. En ese momento había ocurrido el terremoto de California y con eso había bajado muchísimo la capacidad económica de Estados Unidos. En ese momento a Rockefeller se le ocurrió tener el banco de un país, ser quien imprimiera la moneda de un país. ¿Qué mejor negocio que ser el fabricante de los billetes? Esta idea empezó a rondar entre los millonarios y para 1913 se consolidó. JP Morgan, JP Morgan y un montón de banqueros más se conformaron en un núcleo que habló con el presidente Wilson y le hicieron la mejor oferta que un presidente podía esperar. Te vamos a prestar todo el dinero que necesites a cambio de un pequeñísimo interés. Para que la sociedad norteamericana no se opusiera a tener un banco privado que fuera el banco nacional del país,
simplemente se le llamó Reserva Federal de los Estados Unidos, pero no tenía nada de federal ni de Estados Unidos. Los banqueros son de múltiples lugares y los bancos, para tener solidez, solamente necesitan un 10% de las reservas y en algunos casos hasta un 2% de las reservas. O sea, no hacía falta tener las reservas de oro de todo el dinero que imprimieran, porque en ningún momento se le ocurriría a todas las personas que tenían el dinero en venir al banco para pedirle el oro al cual estos billetes de papel representaban. Unos años después, cuando Wilson ya hubiera dejado la presidencia, diría: soy el hombre más infeliz. Sin quererlo, he arruinado a mi país. Una gran nación industrial está controlada por un sistema de créditos. El crecimiento de la nación está en manos de un puñado de hombres, banqueros. Hemos llegado a ser uno de los gobiernos más controlados y dominados del mundo civilizado. JP Morgan y sus asociados habían logrado un objetivo grandioso. Ahora imprimían todos los billetes necesarios para un país a cambio del costo de solo imprimirlos. Un papel pintado valía para ellos $100. Ahora la maquinaria era perfecta. De todo lo que producían los obreros, este porcentaje se lo quedaba el patrón. Pero los patrones de las fábricas ponían su dinero en depósito en los bancos. Y los bancos, a ese valor en depósito, lo multiplicaban por 10 o por 100 en préstamos que a su vez volvían a recuperar. Pero además, los banqueros se aseguraban de que siempre seguirían debiéndoles, pues ellos eran los productores del dinero. Y si yo produzco, fabrico 10 pesos y los presto, y el que tiene que devolverme me tiene que devolver 12 pesos porque les estoy cobrando 2 pesos de interés, esa persona nunca me va a poder devolver 12 pesos porque los 12 pesos no existen. Entonces logramos tener un mundo deudor. Este manejo de fabricar un mundo deudor llegó a un punto de crisis. La gente producía, el dueño de la fábrica se llevaba la riqueza y el banco tenía en depósito la riqueza de ese dueño de la fábrica y a su vez la hacía rendir. Nunca el dinero volvía al trabajador y por lo tanto el trabajador se quedaba sin poder adquisitivo, esto es, sin posibilidades de comprar nada. Y si no compraba, entonces la fábrica no podía vender. La estrategia en un comienzo fue: no le paguemos más al empleado, pero hagamos una guerra para conseguir más consumidores. O sea, consigamos otro mercado en el cual expandirnos. Esto le funcionó bien en la Primera Guerra Mundial, pero fue inevitable que en 1929 se produjera una gran crisis por la falta de dinero en las calles. A esto se lo llamó la Depresión del año 30 o la Gran Depresión. ¿Cuál fue la salida a semejante estancamiento del comercio? Bueno, un economista, John Keynes, se le ocurre plantear un esquema por el cual los dueños de la fábrica ganaran un poquito menos de dinero, pero el circuito se activara. En lugar del modelo de repartición de la torta que planteaba el liberalismo, esto de darle lo mínimo posible al Estado en impuestos y lo mínimo posible en salarios a los trabajadores, John Keynes plantea darle mucho más dinero al Estado, hacer un Estado grande para que sea el Estado el que, a través de sistemas sociales, planes, obras públicas, genere trabajo y dé dinero, ponga dinero en el bolsillo de los trabajadores. O a través de obras públicas y de sistemas públicos,
evite que los trabajadores tengan que gastar dinero en esas cosas. Por ejemplo, salud pública, por ejemplo, educación pública. Y de esa forma, el dinero que se evitaban gastar los empleados en esas actividades, lo invirtieran en comprar cosas a las empresas. De esta forma, el empresario evitaba ganar un poco, pero lograba que el trabajador sea quien mantenga con sus gastos o con sus adquisiciones las mismas fábricas. A este modelo se lo conoce como sistema de economía keynesiana por el economista Keynes. Estos dos modelos son los que se siguen implementando en la actualidad. Normalmente los países pasan de un gobierno liberal a un gobierno keynesiano. No se los conoce con ese nombre. Popularmente se les suele llamar un gobierno de los ricos o un gobierno de los empresarios por el gobierno liberal y un gobierno populista para hablar de un modelo keynesiano. Ambos sistemas capitalistas. Generalmente la estrategia es, uno se endeuda con los bancos mundiales y el otro reactiva la economía interna para pagar las deudas que generó aquel. Para cuando éste termina de pagar las deudas, vuelve a votarse un modelo liberal para que nuevamente se endeude el país. De esa forma, el circuito óptimo de los banqueros de generar apropiación de divisas cada vez que lo pagan y deuda cada vez que financian a un gobierno. Esa pequeña modificación planteada hizo que se recuperara rápidamente la economía, que los empresarios ganaran nuevamente y que los bancos recuperaran las inversiones de los empresarios. Pero mientras eso pasaba en los sistemas capitalistas, una Rusia que se había quedado atrasada en esto de generar repúblicas en su momento, que todavía seguía con la familia de los zares, los reyes que dirigían el imperio ruso, tuvieron recién ahí una revolución. Pero esta revolución no fue una revolución republicana al estilo de las que había tenido Europa y América, sino una revolución socialista. Para este momento el pueblo ruso ya había visto el fracaso del sistema liberal y no quería ir ahí. Un filósofo inglés, Karl Marx, había propuesto en 1880 un sistema totalmente diferente de organizar los estados, donde no fueran unos pocos los que se quedaran con el dinero. Pero claro, cuando ocurre la Revolución Rusa, Lenin intenta implementar esas ideas que había propuesto el filósofo Karl Marx. Obviamente nunca se había implementado esto en el mundo, entonces era para generar muchos ensayos y errores hasta ajustar un sistema de gobierno que funcionara con este esquema. Cuando el nuevo Estado comenzaba a consolidarse, Lenin muere. La disputa queda ahora en quién de sus dos seguidores va a continuar con la organización del Estado. Por un lado había un militar, Joseph Stalin, y por otro lado un filósofo, León Trotsky. Obviamente el que gana la puja entre los dos es el militar. Trotsky tiene que huye a América, Stalin lo manda a matar y finalmente lo logra. ¿Cuáles eran las dos propuestas? Stalin proponía, y de hecho ejecutó, generó en Rusia este modelo, que el asalariado siguiera ganando lo mismo, pero el Estado se quedara con las ganancias del patrón, la no existencia de dueños de los bienes de producción. Eso no implicaba que los asalariados no tuvieran sus propiedades, su casa, su auto. Lo que implicaba era que de los bienes de producción el Estado se quedaba con las ganancias. Entonces, ahora el Estado, con todo esto, lo que antes era impuestos y lo que ahora es ganancia, redistribuía para que los empleados no tuvieran ninguna necesidad. En el sistema trotskista, lo que en un modelo capitalista iba para los dueños de las empresas, Trotsky proponía
que pasara a manos de los empleados, pero no para llenar sus bolsillos, sino para que ellos administraran en qué cosas se iban a gastar o en qué cosas se iban a invertir todas estas ganancias, esta plusvalía, o sea, este valor por encima de lo que verdaderamente cuesta poner en el mercado un producto. Como Stalin es el que gana la puja en la Revolución Rusa, termina ganando el modelo stalinista. Pero unos años antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, en 1936, en España también el pueblo decide salirse de este modelo liberal. Entonces plantea el aplicar un modelo trotskista. Así se produce lo que comúnmente se conoce como la Guerra Civil Española, que en realidad fue una revolución de los españoles por tratar de implementar un gobierno en el cual los mismos trabajadores fueran los que administraran las ganancias. ¿Qué pasó con esta revolución? Bueno, vinieron apoyo de Francia, de Inglaterra, de Italia, de todos los países europeos para tratar de sofocar esa revolución. Apoyaban con dinero y apoyaban con víveres al ejército del gobierno liberal de turno. Lo extraño es que también el gobierno de Rusia, estalinista, apoyó el sofocamiento de una revolución trotskista en España. Así es como España terminó con un golpe de Estado y 40 años del gobierno del generalísimo Franco. Y ahora vamos a responder por qué Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Los banqueros ya tenían la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto es, ya tenían el control de la moneda que se empleaba en Estados Unidos. Pero ahora, no solamente las empresas tenían que hacer el negocio, porque la Coca-Cola estaba como bebida oficial de los aliados, y por el otro lado estaba una bebida alemana que había sido empresa de la Coca-Cola, que ahora se llamaba Fantasy, porque era una bebida alemana, pero que cuando terminó la guerra se unificaron. Ambas bebidas oficiales de dos pueblos que se estaban enfrentando vendieron durante la guerra y después se unificaron porque eran la misma empresa. Ford le vendía armamentos y maquinarias a los aliados y a los alemanes. O sea, los empresarios siguieron haciendo buenos negocios durante la guerra. Pero los banqueros iban por algo más. Si ya estábamos fabricando los billetes con los cuales se iba a manejar Estados Unidos, ahora necesitábamos que esos mismos billetes que estábamos fabricando desde nuestros bancos fueran los billetes que usara el resto del mundo. En 1944, Estados Unidos convoca a 44 países en la ciudad de Bretton Woods. El acuerdo firmado en Bretton Woods, no por todos, los países con orientaciones socialistas no firmaron, pero los que eran colonias de Gran Bretaña o de Estados Unidos sí firmaron, de forma tal de que el acuerdo en qué consistió. A partir de ese momento, Estados Unidos se comprometía a mantener estable el valor del dólar. El dólar siempre valdría lo mismo con respecto al oro. Entonces le propone a todos los países que a partir de ese momento tengan como referencia al dólar porque iba a valer lo mismo que el oro. Hubiera sido de desconfiar esa propuesta, pero como habían llamado a esa reunión a todos los países alineados a los aliados, simplemente fue aceptada. Y junto con eso se aceptó la creación de un banco que también hiciera préstamos al resto de los países, conocido como Banco Mundial, y junto con él un Banco Interamericano de Desarrollo. A partir de ese momento, el dólar pasa a ser referencia mundial, pero siempre atado a la cantidad de oro que tuviera guardado el banco como respaldo a la producción de esa moneda.
Hubo países como Francia y Alemania que para 1971 empezaron a desconfiar de la existencia de todo el oro que decían tener para producir todo el dólar que decían producir. Entonces, Francia desembarca en el puerto de Nueva York con 2 cargueros llenos de dólares para pedir a cambio el oro que les correspondía. No solo que no se llevaron el oro de vuelta, sino que esto generó una crisis en la economía porque todos los demás países vieron que era válido desconfiar de la ausencia del oro en las arcas. Richard Nixon decide simplemente salirse del patrón oro y a partir de ahí dice que su país no va a respetar ese acuerdo entre dólar-oro, esa estabilidad dólar-oro, y por lo tanto va a imprimir más cantidad de billetes que el oro que tenga en sus arcas. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Now, this action will not win us any friends among the international money traders. But our primary concern is with the American workers and with fair competition around the world. To our friends abroad, including the many responsible members of the international banking community who are dedicated to stability in the flow of trade, I give this assurance. The United States has always been and will continue to be a forward-looking and trustworthy trading partner. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. La mayoría de los países del mundo tenían dólares en sus manos y no oro. ¿Cuál iba a ser la referencia a partir de ahí si nadie tenía oro de respaldo? El mundo se convirtió al patrón dólar. Pero Estados Unidos no está dispuesto a imprimir toda la cantidad de dólares que les haga falta, porque imprimir dólares a ellos también les representa una deuda con los banqueros y tener que pagarles intereses. Eso los deja a ellos también en una mala situación. Desde 1971 hasta la fecha, la cantidad de dólares papel que se imprimieron son esa línea azul que viene por acá abajo. Si bien, si vemos la proporción, son mucha cantidad de veces la cantidad de dólares que había en un principio, esta es la cantidad de dólares realmente existentes en el mercado. Lo que se conoce como el dinero M0. Pero hay otro dinero del que los bancos pueden disponer. Si nosotros hacemos un depósito en un banco, los bancos además ahora van a contar con una cantidad de dinero que nosotros nos responsabilizamos en no retirar durante un determinado tiempo. Por lo tanto, ese banco tiene la posibilidad de prestar ese dinero que en verdad no es suyo y por lo tanto no existe. De esta forma está creando un nuevo dinero avalado por el dinero que les dejamos en préstamo nosotros. A eso se lo conoce como dinero M1. Es esta banda que vemos en rojo, que como vemos ha crecido mucho. Pero además nosotros cobramos nuestros sueldos, les cobramos a nuestros deudores y hay mucha de esa plata que se nos deposita que no la retiramos. Y por lo tanto el banco tiene disponible una plata que nosotros no estamos haciendo uso, que nuevamente vuelve a poner en juego para prestar. Eso es a lo que se le conoce como dinero M2. Por lo tanto, en la actualidad, aunque existan solamente esta cantidad de billetes, el banco está haciendo uso de préstamos sobre toda esta cantidad de billetes.
Si en algún momento todos los habitantes del mundo, usuarios de los bancos, decidiéramos ir a retirar todo nuestro dinero de los bancos, absolutamente todos quebrarían, porque de este dinero que los bancos han prestado y no hemos retirado, que los bancos han generado y no hemos retirado, y de los billetes que realmente hay, lo único existente en los bancos para poder devolvernos es esta liñita azul. Y entonces, ¿cómo ha quedado la situación después de todo este tiempo? Bueno, nosotros para analizar la economía la dividimos en lo que se llaman quintiles, o sea, 5 fracciones en las cuales distribuimos a los que están bajo la línea de pobreza, o sea, en la indigencia, en el estado de pobreza, en lo que se conoce como clase media alta y ricos. El dinero disponible en el mercado, entre la clase pobre y la indigente, tienen el 0,5% del capital. Si a eso le sumamos la clase media y la clase media alta, el capital de que disponemos todos los que estamos en este sector es de el 6%, sumándonos a todos. O sea, a los 7.500 millones de habitantes que existen en el mundo. Pero si miramos a los ricos, bueno, en el sector de los ricos está todo el resto que está faltando acá. O sea, en este último quintil están acumulados el 94% de la riqueza del mundo. Y si lo miramos con un poquitito más de detenimiento, podemos ver que los que tienen el 50% de todo el capital, en el 2010 eran 388 personas. Para el 2011 ya fueron 177. Y si empezamos a acercarnos para acá, en el 2015 eran 62 personas y en el 2018 26 personas. La concentración del capital se había logrado. Existen dueños del mundo.